la honrada invitación y permitirme participar en este evento. Bueno, vamos a hablar algo sobre boca y enfermedades ampollares autoinmunes. Cuando tenemos este tipo de lesiones es bien importante resaltar cómo va a ser el manejo, cómo tenemos que introducir nuestra forma de trabajo. Bueno, ante todo va a ser por la clínica, por la histología. Debemos hacerle inmunofluorescencia de piel directa e indirecta, inmunofluorescencia con separación monomolar y microscopía electrónica, inmunoblotting en países en los cuales se realiza. En Venezuela, como estamos liderizando algo que es la caída de un país, evidentemente que ustedes ven que todo lo que está en negro es imposible realizar. Así, cuando tenemos una enfermedad ampollar es importante recordar un poco que es una reacción inmunológica producida por unos depósitos de una reacción antígeno-anticuerpo, bien sea intercelular o bien entre la célula de la membrana basal y la membrana basal. Cuando tenemos estas enfermedades debemos reconocer o hacernos las preguntas si se trata de una enfermedad ampollar intraepidérmica o bien se trata de una enfermedad ampollar subepidérmica. A su vez, las enfermedades ampollares intraepidérmicas pueden ser en epidermis superior, como está ahí mencionado, en los casos de pénfigo, un ejemplo, pénfigo foliáceo y eritematoso, o bien en epidermis inferior, como el pénfigo vulgar y vegetal. En los casos de las que sean ampollas subepidérmicas, unos ejemplos serían los pénfigoides de diferentes tipos. Así tenemos que en los pénfigos la reacción principal es una reacción en la cual el centro son la desmogleína o algunas caderinas, como serían la desmogleína y la desmocolina, que va produciendo separación entre las uniones intercelulares de los queratinocitos. Específicamente cuando hablamos de pénfigos, cuando el pénfigo vulgar, los que tienen en mayor proporción serían las de desmogleína 3, mientras que en el caso del pénfigo foliáceo estamos hablando de desmogleína 1 de 160 kilodaltos. Bien interesante mencionarlos o recordar un poco la clínica, como dijimos anteriormente, para hacer un diagnóstico adecuado del pénfigo vulgar. Una enfermedad autoinmune de piel y mucosa, generalmente en cuarta, quinta década de la vida. La relación hombres y mujeres es igual, está asociada con antígeno histocompatibilidad leucocitaria como sería DR4 y DRW6, es más frecuente en judíos y en descendientes de Mediterráneo. La expresión oral de ella se presenta en un 70% en el pénfigo vulgar. Generalmente son ampollas flácidas que se rompen muy rápidamente, entonces ustedes lo que van a ver en el momento, la mayoría de las veces, el examen físico son las erosiones, unas úlceras que son dolorosas, y algo que es resaltante, que es la lesión de los labios, es característico y es el que nos va a hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías ampollares. Por supuesto, como secundariamente va a traducirse en una halitosis intensa y desagradable, con una gingivitis descamativa severa, con úlceras hipertróficas vegetantes y el famoso síndrome de Nikolsky positivo. Aquí vemos un ejemplo tanto de lesiones tanto en piel como en mucosa. Y algo que también es característico del pénfigo es las erosiones perialveolares. El diagnóstico por la histología, la famosa ampolla intraepidérmica en epidermis inferior, producida específicamente por la desmogleína 3. Y algo que es característico es que el depósito que podemos ver a través de la inmunofluorescencia directa más frecuentemente inmunoglobulina G y siguiéndole C3 en forma de panal de abeja, que es lo que traduce histológicamente que es la separación entre queratinocitos. Entonces, lo característico es un depósito intercelular en panal de abeja en epidermis inferior en el caso de pénfigo vulgar. En el pénfigo foliáceo son ampollas flácidas, generalmente cuero cabelludo, cara y tronco, representa un 10%, y aquí no quiero resaltar mucho porque en este caso el toque mucoso es realmente muy infrecuente, y si van a hacer las lesiones de piel, una inmunofluorescencia van a tener igualito la misma descripción o morfología del panal en abeja, pero en epidermis superior. Entre las enfermedades ampollares subepidérmicas es bien resaltante y bien importante tener la lista de las posibilidades de enfermedades ampollares subepidérmicas que podemos tener con una ampolla en la miom, vamos a decir, dermoepidérmica, desde pemphigoide, epidermolisis, enfermedad poligia lineal, dermatitis herpetiforme, herpes esterquión y les ampollar.
El rasgo característico de todas estas lesiones, el rasgo característico de todas estas patologías es que se forma una ampolla tensa intacta. Así tenemos que es importante resaltar que el blanco va a ser entre el queratinocito basal y lo que llamamos la membrana basal, que va a estar conformada por lámina lúcida, lámina densa y sublámina densa. Así tenemos que cuáles van a ser, ustedes pueden ver las patologías que están asociadas con un toque específico, tanto en lámina lúcida, densa o sublámina densa. Y hay enfermedades en las cuales podemos ver que tienen diferentes focos, como es en el caso en la hernia lineal, que tiene su foco de acción tanto en lámina lúcida como en sublámina densa. Primeramente vamos a hablar del pemfigoide, que son ampollas tensas con una base que puede ser de piel normal o eritematosa. El prurito es característico en este tipo de lesiones. Las mucosas están afectadas hasta un 25%. Generalmente se presenta en la séptima, octava, novena década de la vida. En un gran porcentaje está desencadenado por antígenos internos, en los cuales podemos ver en la lista de una serie de medicamentos que pueden ser desencadenantes de esta patología. A diferencia del pénfigo, en este caso los labios están muy raramente afectados. El antígeno, el anticuerpo, va a ser específicamente tipo IgG y C3 y van a actuar específicamente en la desmoplaquina o bien en los anticuerpos del pemfigoide ampollar de 180 y 230 kilodalton. Histológicamente, vamos a ver, por supuesto, en HE, la ampolla subepidérmica. Desde el punto de vista de una inmunofluorescencia directa, vamos a ver un depósito lineal en la unión dermoepidérmica. Aquí el problema, si todas tienen la misma forma de depósito lineal en unión dermoepidérmica, ¿cómo vamos a hacer la diferencia en las diferentes enfermedades ampollares subepidérmicas? Y utilizamos en ese caso una separación con cloruro de sodio 1 molar. Dependiendo, de acuerdo a la patogenia que hemos explicado, si está en la lámina densa, sublámina densa o lámina lúcida, el depósito va a ser o bien en el techo de la ampolla, cuando separamos esta ampolla, o bien en la base de la ampolla. En el pemfigoide podemos ver que con la separación 1 molar vamos a ver el depósito en el lado epidérmico, como está aquí demostrado. Pemfigoide cicatricial, generalmente el toque en la mucosa es bien alto, hasta un 85%, pues, mucosa oral, ocular y genital, y en la piel raramente está afectado. Los anticuerpos son del tipo IgG, C3 y IgA, en los cuales ustedes podrán ver donde generalmente están en la lámina lúcida y en la sublámina densa. Entonces, si nosotros hacemos una separación 1 molar, vamos a ver que el depósito en lineal continuo lo vamos a ver tanto en el techo como en la base de la ampolla. Otra enfermedad ampollar subepidérmica es la epidermolisis ampollar adquirida. Generalmente son ampollas postraumáticas por ulceraciones orales que frecuentemente. La afectación en las mucosas es bien variable. Puede haber erosiones, vesículas que a veces son intactas. Generalmente también se transcriben o se pueden ir produciendo a nivel de laringe y esófago, traduciéndose en una disfagia estenosis y laringe. Los anticuerpos en este caso van a ser específicamente dirigidos de tipo IgG en las fibrillas de anclaje del colágeno tipo 7. Entonces, histológicamente seguimos teniendo la ampolla subepidérmica. Desde el punto de vista de inmunofluorescencia directa, vamos a tener el depósito lineal en unión dermoepidérmica, pero al hacer el 1 molar vamos a tener ahí la diferencia, en la cual el patrón lineal va a estar específicamente en el lado dérmico. Otra enfermedad que diría no tan infrecuente es la enfermedad por IgA lineal. Vemos en este caso en esta paciente, son vesículas pruriginosas generalizadas que dejan una área de erosión central y las vesículas se van colocando en la periferia, en el típico vesículas conformadas en collar de perla. Vamos a tener que los anticuerpos son específicamente, como lo dice el título, anticuerpos inmunoglobulina A, que están dirigidos bien hacia
anticuerpos del pemfigoide apoyar de 180 kilodalton sobre las proteínas que ven ustedes aquí, 120, 285 y 97, y en las fibrillas de anclaje. Importante aquí que igualmente vamos a tener, cuando hacemos la separación 1 molar, tanto depósito en el techo como en la base de la ampolla. La afectación en mucosas en esta enfermedad poligeal lineal es bastante alta, hasta un 74%. Generalmente es en boca y tanto en genitales, vesículas, úlceras y erosiones pueden producir una gingivitis y una queiditis erosiva. Y en estos casos, vemos en el caso de este pacientico, en las cuales son ampollas intactas, tanto en mucosa oral como en mucosa genital. Dermatitis herpetiforme, otra enfermedad ampollar subepidérmica. Generalmente las lesiones tienen un polimorfismo bastante característico, son muy pruriginosas, comienzan con pápulas, vesículas, con aspecto herpetiforme, curan sin dejar cicatriz, generalmente son simétricas y pueden tener afectación de mucosa yeyunal. El patrón cuando hacemos la inmunofluorescencia directa, aquí es bastante característico, a diferencia de los demás, que es un depósito lineal continuo, más bien vamos a ver un depósito granular, pero específicamente en las papilas dérmicas, que nos traduce lo que serían los microaccesos en las papilas dérmicas desde el punto de vista histológico. Entonces aquí vamos haciendo correlación histología con inmunofluorescencia. Pemfigoide gestationis o herpes gestacional es una enfermedad asociada con el embarazo en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Nosotros en el hospital, si bien es infrecuente, hemos tenido ya 4 casos. Es una patología que hay que tenerle mucho cuidado con la evolución de que pueda tener tanto del feto como de la madre. Son placas que comienzan con placas del tipo urticariano, que son ampollas tensas, tienen mucho prurito. Signo característico, inician a nivel periumbilical y posteriormente se van generalizando a caras, mucosas, palmas, plantas y a mucosa oral. El anticuerpo aquí es el mismo anticuerpo del pemfigoide ampollar, por eso que a veces puedes confundirlo tanto desde el punto de vista histológico como de la inmunofluorescencia. Comparten un antígeno común que es el de 180 y 230 kilodalton. Podemos ver que en la inmunofluorescencia vamos a tener el depósito lineal continuo en la unión dermoepidérmica. Lupus ampollar o lupus eritematoso, las lesiones ampallares, generalmente se ven tanto en la forma sistémica como en la forma cutánea de la enfermedad. Tal vez las formas erosivas, erosionadas, ulceradas, se ven más frecuentes en la forma sistémica de la enfermedad, mientras que en la forma cutánea más bien son lesiones de tipo cicatriciales. Aquí vemos generalmente en el lupus algo que es el blanco, son los labios y más frecuente el labio inferior que el superior. La mucosa en general puede estar afectada, encías, lengua, paladar duro. Generalmente comienza en los labios con erosiones, costras e inflamación. Aquí vemos algunas de las características, ¿verdad? Aquí vemos la hiperpigmentación de los bordes con atrofia central, que corresponde a las mismas lesiones que vemos del lupus cutáneo crónico en piel. El blanco en ellos son anticuerpos dirigidos, bien sea tanto como lo tenemos aquí arriba, específicamente en las fibras de anclaje de colágeno tipo 7. Entonces van a estar aquí dirigidas el daño en estos casos. Entonces, ¿cómo se traduciría eso? Entonces hay un depósito de la unión dermoepidérmica, pero que cuando hacemos la separación 1 molar va a estar en la base de la ampolla, no en el techo. Líquen plano ampollar es algo que a veces, la mayoría de las veces, nos confunde con el lupus, por tanto, desde el punto de vista histológico, por la clínica y también por la inmunofluorescencia. Pero cuando las lesiones están también no solamente limitadas en boca, pueden hacernos el diagnóstico diferencial, ya que generalmente están en lesiones en áreas flexurales, son vesículas y ampollas en piel que puede estar sana o anteriormente tuvieron lesiones similares, son muy pruriginosas, y el diagnóstico en mucosa es por las placas blanquecinas con unas estrías específicas, como podemos ver en este caso. Miren acá, los bordes festoneados y las estrías blanquecinas con telangiectasia, lo que nos orienta hacia el diagnóstico de un líquen plano por infiltración de eso el doctor Francisco Bravo se los dará más detalladamente en el taller, que es el infiltrado liquenoide, y a veces puede haber degeneración hidrópica de las células basales.
Desde el punto de vista de inmunofluorescencia es algo que nos hace el diagnóstico diferencial con el lupus, que tenemos una banda de líquen, pero como el anticuerpo que es el fibrinógeno, que es en unión dermoepidérmica. Aquí no sería IG, IgA, IgM o C3, sino es fibrinógeno específicamente. Y desde el punto de vista de IgM lo vamos a ver como globis en la unión dermoepidérmica, que son los famosos cuerpos citoides que podemos verla en toda la dermis superior depositados. Pueden haber casos como en esta paciente en que exista la coexistencia de un lupus eritematoso discoideo crónico con un líquen plano ampollar en mucosas, como vemos acá, que pudimos correlacionarlo, o sea, o hacer el diagnóstico diferencial, porque la discusión era que si seguía siendo lupus o era un líquen plano asociado al lupus, y fue a través del depósito de fibrina en unión dermoepidérmica y de los cuerpos citoides también de inmunoglobulina M. Otras variantes sería el pénfigo inducido por fármacos y el pénfigo paraneoplásico, que tenemos que tener en cuenta con el diagnóstico de ampollares intraepidérmica. En el caso del pénfigo inducido por fármacos es muy semejante al pénfigo foliáceo, o sea, las ampollas son muy superficiales. Al suspender el tratamiento, por supuesto, repite la enfermedad. Las lesiones en mucosa en un 10% se presenta. Yo diría que por la experiencia nuestra es más alto este porcentaje, y la inmunofluorescencia indirecta es positiva en un 70%, mientras que la directa realmente no ayuda mucho. En el caso del pénfigo paraneoplásico, quería mencionárselo porque me parece que es sumamente importante tener claro cómo llegar al diagnóstico de esto. Recordar siempre los criterios de Ángel, que son 5. Desde el punto de vista clínico, tiene que haber erosiones dolorosas en mucosa y erupciones muy polimorfas, un tipo eritema multiforme. Tiene que haber, desde el punto de vista también clínico, una neoplasia oculta o confirmada. Desde el punto de vista histopatológico, existe una dermatitis de interfase con una cantolisis intraepidérmica, tiene que usar las dos cosas simultáneamente, y los queratinocitos necróticos, por supuesto. Los otros 3 criterios serían inmunofluorescencia directa de IgG o C3 en unión dermoepidérmica, la inmunofluorescencia indirecta positiva para el depósito intercelular en panal de abeja, o sea, vemos que tienen las dos cosas, panal de abeja y lineal continua en unión dermoepidérmica, y el blanco debería ser la inmunoprecipitación, donde nos ayuda a ver positividad hacia ciertos anticuerpos, como sería demoblaquina, antígeno del pemphigoide ampollar, y el de la periplatina. Aquí tengo un caso de que nos fue cortesía del doctor Ricardo Pérez, que es un paciente de 60 años con un linfoma no-Hodgkin con metástasis a columna. Y vemos las lesiones orales en las cuales hay afectación tanto mucosa oral como de los labios. Hay algo que es característico, que cuando vamos a sospechar nosotros de un pénfigo paraneoplásico, cuando existen lesiones de pénfigo vulgar en edades extremas de la vida, en pacientes con estomatitis severa que se extiende al vermellón de los labios. Eso es bien importante. La afectación de los labios pasa en el pénfigo vulgar y en el pénfigo paraneoplásico. Cuando son resistentes, por supuesto, a las terapias convencionales, cuando hay presencia de pénfigo vulgar, de líquen plano, el tema multiforme o síndrome de Stevens-Johnson, presencia de enfermedad linfoproliferativa. El gold estándar sería la demostración de los anticuerpos, que la mayoría de las veces, por ELISA, la mayoría de las veces en nuestros países se nos hace sumamente difícil. El diagnóstico, bueno, generalmente cuando hablamos que queremos orientarlo por la clínica que nos pudiera ayudar. En el pénfigo vulgar, como lo dije anteriormente, las lesiones están en labios y en las encías. Generalmente son dolorosas. Cuando tenemos un pénfigoide ampollar, siempre el paciente tiene pruritos, las lesiones no dejan cicatriz, generalmente afectan los carrillos y no afecta el borde rojo de los labios. Y en el pénfigo paraneoplásico siempre afecta el borde rojo de los labios. O sea, eso es desde el punto de vista clínico, cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial. Ahora, cuando por la clínica a veces es difícil, entonces nos vamos para otros métodos, que sería la histología, la inmunofluorescencia y la separación molar, que ya lo detallamos anteriormente. También tenemos que plantearnos en otras enfermedades ampolares que debemos hacer el diagnóstico diferencial, que son inflamatorias, pues, como serían los casos
si no bien no son de origen autoinmune, pero sí son inflamatorias, como serían los casos de la radiodermitis, herpes zóster, las aftas, la gingivoestomatitis de diversos tipos, o bien el herpes zóster. Aquí vemos este caso de este paciente de 28 años de edad, en los cuales me llaman por una erupción ampollar, tanto en cara como en mucosa, ampollas tensas, como ustedes lo pueden ver. El paciente tenía un TU de células pequeñas de los senos maxilares, y esas ampollas eran debidas a por la radioterapia que estaba recibiendo. Entonces, el examen clínico, el interrogatorio es fundamental cuando estamos ante cualquier enfermedad ampollar. Otro es este paciente, en los cuales hay afectación en boca, característico del eritema multiforme cuando tiene toque mucoso, y en este caso se trató por difenilidantoína. En conclusión, podemos decir que en las enfermedades ampallares epidérmicas, cuando tenemos el depósito intercelular, usualmente, porque a veces también las cosas no nos dan así, tenemos un depósito intercelular en panal de abeja de IgG y C3, en epidermis superior tenemos que plantearnos de que pudiera ser un pénfigo foliáceo. Cuando es en epidermis inferior, nos planteamos el diagnóstico de un pénfigo vulgar. Si tenemos depósito intercelular de IgA, que no se los comenté, piensen siempre en una dermatosis pustulosa subcorneal o bien una dermatosis neutrofílica. Y en los casos que tengan intercelular IgG y también simultáneamente en unión dermoepidérmica, traten de plantearse los diagnósticos de un pénfigo eritematoso, pénfigo paraneoplásico o un pénfigo inducido por droga. En los casos de que sean ampollas subepidérmicas, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial en todas aquellas enfermedades que les mencioné anteriormente. Nos vamos para la separación. Si queda en el lado epidérmico, pénfigoide ampollar. Pero si tenemos en la parte inferior de la ampolla, tenemos las posibilidades de que pueda tratarse una epidermolisis ampollar, un les ampollar o un pénfigoide cicatricial. Y ahí, por lo menos en Venezuela, se nos tranca el serrucho porque no tenemos cómo hacer ELISA. Bueno, y una recomendación final que quiero dejarles, que nunca, cuando vayan a pedir vayan a solicitar una inmunofluorescencia directa, nunca incluyan el material en formol. Eso es un error que se comete muchas veces. Ustedes deben, lo mejor es dejarlo en una gasa embebida con solución fisiológica, o bien el medio de Mitchell, que por lo menos en nuestros países es difícil por lo costoso que es, y nosotros desde hace unos años estamos trabajando como medio de transporte OCT, que eso sí lo pueden tener en muchos de los países, que es el de criopreservación para hacer inmunohistoquímica. Entonces, y otro dato que les quiero dar, ¿dónde tomar la biopsia para una inmunofluorescencia? Si ustedes están pensando en una enfermedad ampollar, para la inmunofluorescencia no tomen ampolla, por favor. Se decapita, se abre y no saben dónde está, si está en el lado dérmico o epidérmico. O sea, perdieron el dinero y perdieron el tiempo. Entonces siempre en enfermedades ampollares tomen biopsia para inmunofluorescencia perilesional. En el caso del lupus eritematoso, ahí sí debemos tomar la biopsia en la lesión con fines diagnósticos y en piel sana no expuesta con fines pronósticos del paciente, y generalmente está asociada con patología renal en los casos del lupus sistémico. Y cuando están ante un paciente que tiene una vasculitis, tómenle siempre también de piel lesionada, pero en las primeras 24 horas. El porcentaje de negativos que tenemos cuando toman una biopsia en una púrpura a las 72 horas o a la semana, realmente es bien alto y no sirve para nada entonces en ese momento. Bueno, entonces termino mi presentación con este poema de Antonio Guzmán. Lo hizo en el año 2006 en Santiago de Chile, en uno de los congresos. Antonio está pasando por un momento, vamos a decir, fuerte desde el punto de vista de salud, y bueno, era para recordarlo. Antonio es un gran amigo, poeta, cantante, galán, esposo, padre y amigo. Es colombiano, se casó con una paraguaya, entonces también paraguaya, y es un gran personaje, y es el que ha luchado porque el Colegio Ibero Latinoamericano tenga un grupo conformado sobre lo que es patología oral. Muchísimas gracias. Una oncología muy grande y no siempre los vemos. Vemos a veces
muchas mucositis generadas como tratamiento de los quimioterápicos. Entonces eso es lo que puede dar a veces a equivocación, ¿no? Entonces tu recomendación, de acuerdo a que si cuando nosotros tenemos alguna lesión bucal, es decir, hacer la inmunofluorescencia. ¿Hacer la histológica? La histológica primero que nos hace. Quiere decir que no nos quedemos con que es una mucositis generada por el quimioterápico, sino es probable que encontremos entonces a lo mejor más pérfigos el dolor, la presencia de émbola, porque no siempre, generalmente hay lesiones tales que nos ayudan, ¿no? Pero el tiempo entre las lesiones orales y a veces el resto de la superficie corporal es variable. Y entonces inician muchas veces con únicamente un pérfigo vulgar con toque mucoso, resistente a los tratamientos convencionales. Uno le coloca esteroides pues, con buche, que los bien colchicina y eso no responde. Entonces, por ahí debemos encaminarlo. Y algo que les mencioné varias veces, porque de verdad parece tonto, pero la clínica es fundamental. O sea, el que esté afectado al bermellón de los labios, uno no lo ve en otras patologías ampollares autoinmunes. Bueno, seguimos entonces adelante con la doctora Judith Domínguez. La doctora Judith Domínguez, una doctora mexicana, profesora de la Universidad del México, DF,